Episodio 16. Bogart arqueó una ceja. Dijiste lo mismo sobre tu otro nieto, ¿quién es? Ya sabes, el hijo de quién. Y se está haciendo un nombre en la Gran Line. Garp volvió a toser. Abrió la boca para responder, pero no tenía nada que decir. Así que el anciano suspiró. Esperar. Él dijo. Pero Kusan resultó genial. Él ya era un infante de marina, así que no creo que cuente. Garp volvió a encorvarse. Vamos, no quiero que sea un pirata. Bogart inclinó su sombrero hacia adelante, no es algo que considere malo. Supongo. Cuando tenía su edad, me apasionaba tanto la justicia, pero una cosa que he aprendido después de trabajar en la marina durante tanto tiempo, es que somos solo perros con la palabra justicia pintada en la espalda. Dijo su tono plano, pero había frustración en ello. Garp no parecía demasiado ofendido por eso, solo sonrió. ¿Por qué crees que uso una máscara de perro cuando visito el blues? Él dijo. Vaya. El hombre solo puso los ojos en blanco. Honestamente, después de trabajar con marinero durante casi 2 décadas, debería estar acostumbrado. Pero, de nuevo, el héroe de la marina siempre tenía algo para despistar a alguien. Así que solo asintió. Bueno, tendré que regresar ahora. Los nuevos marines necesitan un poco de entrenamiento, dijo, o si Persan me masticará. Dijo mientras comenzaba a alejarse. Oh, salúdalo de mi parte, dijo Garp, siguiendo a su viejo amigo mientras masticaba sus papas fritas. Dejando a Luffy en el campo de entrenamiento. De todos modos, sigo pensando que Luffy sería un gran marine. Si eres al menos tan terco como tú, será muy difícil. Estaba a punto de irse, pero se detuvo. Además, no sé si es un infante de marina o no, según su linaje. Será alguien notable algún día, sin duda allí. Es posible que no tenga las técnicas o las habilidades para respaldarlo, ahora. Pero en el futuro, con cómo van las cosas, va a ser fuerte, sería un gran marine, como si dijera que no lo hará. ¿Sabes por qué quiero que se una a los marines? Él dijo. Me estoy haciendo viejo, y lo quería en Sword cuando no estoy cerca. Pero parece que ese no será el caso. Bogart miró a Garp. Creo que es lo mejor. Dijo, también con cansancio en su voz. El gobierno mundial se ha vuelto más radical en estos días. ¿Sabes lo que le pasó a Ohara? Y esa es la razón por la que uno de mis alumnos anteriores es el hombre más buscado del mundo. No lo sé. No creo que ni siquiera con su respaldo los marines confiarían en otro mono. Y mucho menos en otro D. Estaba pensando en otro D al que una vez llamó su amigo. Saulo era su nombre. Fue triste de verdad. Sus marcas de quemaduras eran bastante horribles. Fue bueno que él y Garp estuvieran allí en ese momento. Kusan fue realmente descuidado al hacer su trabajo. Lo sé, pero sabes que un anciano puede soñar. Con eso se fue Bogart. Por lo general, siempre estaba con Garp, pero también tenía algunos deberes como vicealmirante experimentado. Y eso fue entrenar a nuevos reclutas, y dio la casualidad de que era esa época del año. El resto del año estuvo libre, pero el momento era malo, por lo que no pudo entrenar a Luffy por un poco más de tiempo. Pero, de nuevo, le enseñó los conceptos básicos al niño e incluso le aclaró el concepto de cortar acero. Necesitaría afinar sus propias habilidades si quiere aprenderlas. Además, parece que Garp no quería que se entrenara profesionalmente durante tanto tiempo. Si lo hubiera hecho, lo habría traído para entrenarlo mucho antes. Bogart aún no sabía de qué se trataba la apuesta, pero estaba más que feliz de entrenar al nieto de marineros. La última vez que entrenó a alguien tan talentoso fue Kusan, y resultó ser una figura increíble en la marina. No diría que Luffy tenía talento con un arma, pero era un hábil luchador. Su uso de Naginata fue tan inusual como el uso de su cuerpo de goma. Pero tenía una base de mierda para el uso de su arma, por eso tuvo que cancelar su fruta del diablo de la ocasión para enseñarle los conceptos básicos. El chico tenía talento para hacer lo inesperado, pero aprender a cortar acero no es algo que uno pueda hacer en un mes. Existía la posibilidad de que pudiera resolverlo por su cuenta. Pero eso es casi inaudito.
Episodio 17. Ace gritó mientras corría hacia adelante, con fuego ardiendo en su puño mientras se acercaba a su objetivo. «Estás muerto, viejo». El anciano tenía una sonrisa despreocupada en su rostro mientras sacaba su espada. Ni siquiera se movió cuando Ace le dio un puñetazo. Pero fue bloqueado con solo uno de sus dedos, que por supuesto estaba cubierto de haki. Aunque su figura no tocó las llamas en absoluto. «Ni siquiera necesito usar mi espada para esto», dijo Rayleigh, clavando su espada en el suelo mientras movía su palma cerca de la dirección de Ace. Ace quería volarlo con fuego, pero llegó tarde, ya que lo volaron solo con el haki del anciano. «Sigues tan débil, y estabas tratando de enfrentarte a Barba Blanca con esa fuerza. Ni siquiera puedes usar haki», dijo el anciano, antes de desaparecer de su lugar. «En realidad, es una maravilla cómo has conquistado el haki, cuando ni siquiera tienes lo básico. Supongo que la genética hace la mitad del trabajo. Tu padre era un hombre despreocupado, pero no era débil». Y eso pareció molestar a Ace. «¿Por qué tú?» No pudo terminar ya que tuvo que rodar hacia un lado para evitar el ataque repentino. «Oh, entonces parecías estar captando la observación, al menos no eres un desperdicio», dijo Rayleigh mientras atacaba de nuevo, su espada cubierta con haki. «No vas a salir de esta isla menos que puedas darme un golpe». Ace no tuvo el lujo de hablar ya que tuvo que usar sus instintos y todo lo que tenía para evitar ser golpeado. Por supuesto, Rayleigh estaba usando una espada oxidada, pero con haki, dio tanto como una espada normal. Esto sucedió por un tiempo, de hecho, varias horas antes de que Ace no pudiera seguir el ritmo y colapsara exhausto. «En realidad me hiciste sudar un poco», dijo Rayleigh, sonriendo, mientras tenía su espada apoyada en su hombro. «Ese fue un buen ejercicio para mis viejos huesos. Pero tienes un largo camino por recorrer, chico. Por ahora, descansa un poco, continuaremos con esto mañana». Con eso, el hombre dejó atrás a Ace, ensangrentado y magullado. El niño estaba molesto, siendo detenido en su viaje. Rayleigh solo estaba interesado en él, y sus compañeros de tripulación estaban solos sin el capitán. Ahora, a Ace no le preocupaba que sus compañeros de tripulación sobrevivieran sin él. Pero él estaba al mismo tiempo, un poco ansioso de que todos supieran que él era el hijo de ese hombre. Una parte de él temía que sus compañeros de tripulación lo dejaran por eso y, como capitán, estaba haciendo un mal trabajo. Ser secuestrado por un veterano que lo llevó a una isla desconocida en un cinturón tranquilo podría ser la forma más estúpida en que una tripulación pirata perdió al capitán. Seguro que dicho viejo era el vicecapitán de la tripulación pirata de su supuesto padre. El mismo Dark King Silvers Rayleigh. Y parecía estar muy ansioso por entrenarlo y hacerle aprender sobre haki, considerándolo indigno de cruzar al nuevo mundo a menos que pudiera usar haki a un buen nivel. Sus compañeros de tripulación, por supuesto, intentaron detenerlo y fallaron miserablemente. Incluso después de eso, sus compañeros de tripulación intentaron llegar a la isla, con diales de llamas impulsando los barcos. Gracias a Dios que los tenían, porque el cinturón de almejas habría sido una pesadilla para los barcos normales. Pero Rayleigh no permitió que ninguno de ellos se acercara a la isla. También les dio un ultimátum, que a menos que considerara a Ace digno, no dejaría ir a su capitán. Entonces, por ahora, los piratas de bala no tenían capitán. Estaba seguro de que Deuce podría mantenerlos bajo control, pero a Ace no le gustó ni un poco. Aunque, para ser honesto, no estaba completamente en contra. Ace tenía sentimientos encontrados acerca de esto. Por un lado, estaba molesto y no quería tener nada que ver con Rayleigh, pero por otro lado, estaba un poco contento de que alguien se preocupara por él. Seguro que a Rayleigh le gustaba burlarse de él, pero podía darse cuenta. Tal vez haber nacido como el hijo del rey de los piratas fue una maldición. Toda su vida vio a otras personas maldecir a su padre muerto, pero ahora ver que la gente realmente se preocupaba por él, lo hizo feliz en cierto modo. Aunque Rayleigh no lo demostró, él se preocupaba por Ace. Era algo similar a Garp en cierto modo. Su abuelo adoptivo era igual de insistente con su duro amor. Pero lo que a Ace no le gustaba era perder. Después de un año en la Gran Línea, su fuerza había aumentado considerablemente. Estaba seguro de que podría desafiar a su abuelo, pero si Rayleigh iba a pasar, entonces estaba fuera de un margen enorme.
Ya ha pasado un mes, y las cosas que vio hacer a Rayleigh con Aki lo pusieron bastante celoso. ¿Quién necesitaba el poder de la fruta sobrenatural cuando tenías Aki? Y si no hubiera señalado las fallas obvias en su usología de los poderes, habría estado en el poder. Aki fue un poco increíble. Más aún cuando le dijeron que su supuesto padre se convirtió en el rey pirata sin el uso de ninguna fruta del diablo. Y él era un hombre que a menudo chocaba con el usuario de la fruta del diablo más fuerte conocido. Estaba un poco contento de no haberse encontrado con Garp en los mares. Bueno, lo hizo unas cuantas veces, pero no fue tan estúpido como para desafiarlo. Menos mal que no lo hizo, porque entonces podría haberse visto obligado a jubilarse anticipadamente. Casi lo asustó lo fuertes que eran esos veteranos. Y Barba Blanca todavía ostentaba el título del hombre más fuerte del mundo. Uno podría pensar que Ace se desanimaría. Pero no, estaba emocionado. Iba a superar a todos, e iba a ser mejor que su padre. Y si eso significaba aprender esa estupidez llamada Aki, él lo hará. No solo lo aprenderá, lo dominará. Por ahora, tenía que encontrar algo para cenar. Y eso fue sin el uso de sus poderes de la fruta del diablo. Por lo general, no sería un problema, pero las criaturas de esta isla eran adversarios difíciles incluso para él. Ace Wichen mientras se levantaba. Casi todas sus heridas no eran de cuero, pero dolía como una perra. Y tenía que encontrar su comida de esta manera. Después de un mes, uno pensaría que estaba acostumbrado. El usuario del fuego solo suspiró, este iba a ser un largo día. Episodio 18. Después de un día completo de descanso, Luffy estaba de vuelta en la rutina, y eso incluía comer un festín completo que Makino había preparado para él. No sabía qué pensar de su entrenamiento con Bogard. El hombre era un trabajador esclavo, pero trajo ganancias, y eso es todo lo que importaba. Después de la batalla de los cangrejos amarillos, Luffy no esperaba mucho de Garp. Pero para su sorpresa, cumplió su promesa. Bueno, él no le enseñó personalmente, pero trajo al siguiente mejor hombre que había, Bogard, para entrenarlo durante un mes. Y ese fue el periodo de un mes más difícil en este nuevo mundo. La mano derecha del marinero, uno de los mejores espadachines de la infantería de marina. Vino a enseñarme a cortar acero. Bueno, no fue simplemente increíble, pero las cosas no fueron tan fáciles, nunca lo fue. A pesar de que solo fue un mes de entrenamiento, casi se sintió como si le dieran muy poco tiempo. Usted podría preguntar cómo. Bueno, para primero, Bogard no quería enseñarle a Luffy a cortar acero. Más aún, cuando vio el juego de lanzas de Luffy. Como espadachín y hábil luchador, Bogard no podía dejar pasar esos errores. Para empezar, hubo algunos, debido al entrenamiento previo de Luffy con el uso de una tubería que se convirtió en su juego de lanza. Pero el entrenamiento era necesario. Y llegaron las brutales palizas, que arreglaron a la fuerza la mayoría de los errores de Luffy, y eso tomó todo el tiempo que había. Y justo un día antes de irse, Bogard enseñó, no más cómo demostró cómo cortar acero. Fue corto y directo. Fue un viaje agitado, pero Luffy obtuvo un entrenamiento profesional para su Naginata. Además, al ver el manejo de la espada de Bogard, estaba empezando a comprender el camino de las espadas. Honestamente, cuando recogió la Naginata, fue porque se sentía genial, y la lógica dictaba que las cosas puntiagudas y afiladas eran mejores que un puño desnudo. Pero la lógica de este mundo es casi inexistente a veces. ¿Sabes? Todavía no estoy seguro de por qué yo o cualquier otra persona gritamos los nombres de los ataques cuando atacamos. Luffy pensó. Me refiero a decir que Gomu Gomi no antes de que cada ataque aumentara el poder de ataque ni nada. Pero, de nuevo, este es un mundo de anime. Entonces, es de esperar. Luffy se puso de pie, mirando su Naginata Ornsedge. Intentemos inventar algunos movimientos geniales con nombre, ¿nos asociamos? Resopló, riendo para sí mismo. En solo un mes, ganó mucha fuerza y experiencia. Bogard ya se había ido como dijo el anciano, y Luffy no lo admitiría, pero el hombre era un buen entrenador. Pero él no lo extrañaría sin embargo. Ese hombre lo trabajó a través de la tierra. Aunque le dio resultados. A partir de su progresión, podría estimar que ganaba alrededor de 3 veces más si entrenaba solo. Y eso es bastante.
Y con técnicas mejoradas, sabía que también se beneficiaría en el futuro. Aunque mejoré, pero no estoy ni cerca de hacer cortes voladores. Primero tengo que aprender a cortar acero. Junto con mi juego de lanza, necesito aumentar mi fuerza general. Y con la forma en que Bogart dijo que estar sintonizado con la espada podría necesitar comenzar con Observation Aki. Luffy sabía que no era necesario aprender a cortar acero, pero con lo que entendió, la observación Aki haría milagros para que aprendiera a entender mejor su espada. Lo que dijo Bogart fue vago, pero lo que obtuvo fue que no era algo de creencia, sino algo relacionado con la técnica. Como Zoro Heppo, se puede aprender. Cada hoja trabajaba en una cierta frecuencia, y aprender a aprovechar y cambiar la frecuencia era la forma de cortar acero. A lo que a menudo los espadachines se referían como el aliento de acero. Pero por ahora, todavía le faltaba fuerza. Estaba seguro de que podría tener suficiente fuerza en su estado de engranaje 1, pero también necesitaba trabajar en su forma base. Tal vez debería considerar poner mis manos en algunas piedras de mar. Ese hombre tacaño no dejó atrás las esposas. Pero, de nuevo, no debería confiar demasiado en eso, también necesito acostumbrarme a usar lanzas con mi cuerpo de goma. Además, necesito volver a aprender Heppo, con la fuerza añadida que debería estar cerca. Pero tengo que estar seguro. Hombre, tantas cosas y tan poco tiempo. Se dijo a sí mismo, tragando la carne con una jarra de agua. Makino, tu comida es la mejor, gracias. La chica simplemente negó con la cabeza, bienvenido, pero no habló mientras la comida está en tu boca. Luffy no se molestó en responder, solo asintió mientras se concentraba en su comida. Mientras esto sucedía, nadie notó que cierta criatura observaba a Luffy muy atentamente a través de las ventanas. Solo se vieron sus ojos desde la oscuridad mientras miraba a Luffy con interés. Episodio 19. Una semana después. En un claro del bosque, se podía ver a un niño con sombrero de paja entrenando bajo el sol abrasador. El cuerpo de Luffy estaba empapado de sudor mientras desaparecía de su lugar, apareciendo un poco lejos de su posición inicial. Antes de volver a desaparecer de su lugar y aparecer en otro lugar. Parecía como si estuviera volando de un lugar a otro en rápida sucesión. Por sus voluminosos músculos, era obvio que estaba en su estado de marcha 1. Y. 500. Con eso, Luffy casi se derrumba en el suelo. Jadeó mirando hacia abajo mientras sacaba el pequeño cronómetro, que hizo una pausa. Casi una mejora de 1 minuto respecto a la última vez, eso es bastante. Y para colmo, solo fallé 7 veces, bueno, tal vez 8. Dijo mientras jadeaba, con una sonrisa en su rostro. Si sigo así, mi Zoro será aún más rápido. Luffy se sentó en el suelo, mientras sacaba la botella de agua de la bolsa con su brazo estirado. Sus piernas ardían con ácido láctico debido al entrenamiento loco. Se secó el sudor mientras tragaba la botella de agua, también era bueno que pudiera mantenerse en su equipo un estado más. Lo que pasaba con su fruta del diablo era que podía, incluso ahora, ir en segunda y tercera marcha si quisiera. Su cuerpo era de goma, el Luffy original no tenía esos conceptos en él hasta mucho más tarde. Pero lo hizo desde el principio. Pero eso no significaba que pudiera usarlos en combate. Estaba dispuesto a probar la tercera marcha si le apetecía, pero la segunda necesitaba que fuera mucho mejor. Si su engranaje 1 fuera algo por lo que pasar, el rápido aumento del flujo sanguíneo podría noquearlo instantáneamente. Demasiado flujo de sangre para un cerebro era malo, incluso si tuviera un cerebro de goma. Había algo que le decía que necesitaba ser un poco más fuerte antes de poder usar la segunda marcha. Pero dominar tomaría tiempo. Pero eso no significaba que no hubiera mejorado. No, definitivamente lo hizo. Ha pasado más de 1 año desde que vino a este mundo, y según su estimación, estaba por encima del nivel de Luffy cuando comenzó su viaje. Y eso fue un hito para él. El entrenamiento de Bogart realmente lo empujó mucho. En realidad estaba contento de estar obteniendo tales resultados. Pero también tenía sentido. El canon Luffy solo entrenó con animales del bosque y entrenamiento básico. Mientras había estado empujando su cuerpo al borde del agotamiento desde el primer día. Usando el método de debilidad del mar, ganó una tremenda cantidad de fuerza. Y el entrenamiento con Bogart cubrió la parte de la experiencia. Entrenar inteligentemente es realmente la clave, incluso en el mundo de una sola pieza.
El chico reflexionó. Bueno, es bueno ser inteligente entonces. Se levantó del suelo y estiró las manos hacia su bolso, trayendo un libro de aspecto usado con un símbolo marino en él. Este libro fue el libro Rokuseki. Y no fue un regalo de Bogart o Garp. En realidad era de Shanks. Cuando habló con Shanks sobre el caracol del transpondedor, Luffy le pidió audazmente a Yonko que lo enviara a técnicas marinas o cualquier otra técnica si estaba dispuesto a compartir. ¿Qué? Iba a tomar atajos para fortalecerse si se presenta la oportunidad. Tenía un sueño más grande que el canon Luffy. Simplemente no quería ser el rey de los piratas. No, quería ser el hombre o la criatura más fuerte del mundo, quería tener la tripulación más fuerte posible que sacudiera los mares. Quería mucho más, y por eso iba a aprovechar cada oportunidad que tuviera. Shanks se sorprendió un poco por la solicitud, pero estuvo de acuerdo. En el Nuevo Mundo, ese tipo de técnica no era barata, pero el hombre movería algunos hilos por él. En realidad, no iba a mentir, en realidad pidió un manual de entrenamiento para Aki al principio. Lo que hizo que el Yonko se riera a carcajadas, parecía que no había tal cosa allí. Parece que todos los fanfics que leyó en el mundo real estaban equivocados. Aki necesitaba ser aprendido. Como la mayoría de los usuarios de Aki lo aprendieron ellos mismos o alguien les enseñó. Por eso Luffy le pidió a Shanks el manual de Rokuseki. Y gracias a Dios, Shanks conocía a una persona en su equipo que podía ayudar con eso. Entonces, Luffy tendría que esperar un mes para que la entrega llegara en líneas seguras. De hecho, obtuvo el libro unos días después de que Bogart y Garp se fueran. Y este libro fue un salvavidas. Estaba seguro de que podría haber descubierto todas las técnicas de Rokuseki a lo largo de los años, pero este libro se saltó el proceso de prueba y error. Cuando se consideran todas las cosas, en el futuro esta cosa era más valiosa que el oro. Sus compañeros de tripulación necesitarían esto si querían sobrevivir en la Gran Línea. Episodio 20. Por eso estaba entrenando para dominar a Heppo. Uno podría preguntarse cómo el entrenamiento en Zoro le permitiría aprender Heppo. Bueno, es fácil, según el libro. Zoro estaba pateando el suelo 10 veces en menos de un segundo, y cuando comprimes esa fuerza en una sola patada obtienes a Heppo. Era una técnica basada en la velocidad, y por eso estaba tratando de hacer que su Zoro fuera más rápido. Como todavía estaba un poco lejos de dominar a Heppo, 7 de cada 10 veces fallaría. Así que por eso estaba tratando de mejorar eso. Pero también había un problema. Solo podía usar a Zoro en el estado dominado en la marcha 1. Y necesitaba dominarlo en su forma básica. Su equipo 1 no eran solo trucos. Multiplicó su fuerza y velocidad en general, por lo que aún necesitaba aumentar su fuerza base. También estaba trabajando en su propia versión de la pistola de dedo. Pero donde el libro realmente ayudó fue en Kami y Teki. Principalmente Kami. Es por eso que Luffy quería dominar a los Kami de goma. Puede parecer extraño que un hombre de goma estuviera tratando de aprender una versión menos imitada de su propia técnica. Pero tenía una razón. Kami estaba girando tu cuerpo como papel para evitar golpes, pero recordó que uno de los agentes CP9 sin importancia usaba la versión de lodo de Kami, así que ¿por qué no podía hacer una versión de goma? ¿Qué pasaría si algo como Ace le sucediera? Fue capturado por marines y puesto en puños de prisma marino. Su fruta sería anulada, pero ¿y si pudiera usar caucho Kami, que no estaba basado en una fruta del diablo, para escaparse de ellos? Esa es la razón por la que estaba tratando de familiarizarse tanto con su cuerpo de goma y engranaje 1. Llámalo paranoico. Pero podría necesitar pelear bajo el mar, o esposado y luego tener algo similar a su fruta del diablo lo ayudaría mucho. En cuanto a Tekie, aprendería a hacerlo con su fruta del diablo antes de hacerlo sin ella. El libro no tenía ninguna información específica, excepto contraer los músculos hasta que iguala la durabilidad del acero. Entonces planeó usar su fruta del diablo para aprenderla primero, antes de aprenderla con sus poderes de fruta. Pero eso llevaría tiempo. La patada de tempestad también era algo que no podía hacer en este momento. Al igual que con lo que insinuó Bogart, aprender a cortar el robo fue esencial para los cortes de viento. Y la patada de tempestad era un corte de aire sin espada, por lo que tendría que aprender eso primero. Está bien, volvamos al entrenamiento. Aprender Heppo por completo para el final de esta semana sería increíble.
Así que no tengo tiempo que perder. Con eso, Luffy se puso de pie, pero luego notó algo extraño. Le faltaba el sombrero. ¿Qué? Miró a su alrededor y encontró su sombrero en la copa de un árbol. ¿Cómo llegó ahí? Se encogió de hombros, tal vez el viento. Extendió su mano de goma y trató de agarrarlo. Solo para que el sombrero desaparezca. Luffy parpadeó, vio algo en el último momento antes de que el sombrero se moviera. Y efectivamente, mirando a su lado vio un pequeño mono con su sombrero. Pero este mono se veía un poco diferente del mono con el que solía pelear en la isla. También era más pequeño, tal vez de 2 pies de altura. La característica más distintiva era que tenía 6 brazos. Esta especie de mono definitivamente no era de esta isla. Oye, devuélveme eso, dijo a Luffy, sin moverse de su lugar. No me gusta jugar con mi sombrero. El mono de 6 brazos sonrió antes de bajar el párpado y sacar la lengua. Sí, muy maduro de tu parte, dijo a Luffy desapareciendo de su lugar y apareciendo justo enfrente del mono. Pero tendré que retractarme de eso. Pero en el momento en que trató de agarrar el sombrero, el mono desapareció, y Luffy tenía los ojos muy abiertos. Estoy viendo cosas, miró un poco hacia adelante, donde el mono estaba colgando de un árbol. Luffy estaba seguro, ese mono acaba de usar Zoro ahora. ¿Era eso posible? Pero Luffy no pudo pensar mucho en eso, ya que el mono dio un grito burlón antes de comenzar a colgar en la jungla. ¿Por qué tú? ¡Ey, espera! Luffy siguió al mono de 6 brazos esta vez usando Zoro nuevamente, pero para su sorpresa, no vio al pequeño diablillo. Continuó por un tiempo, antes de que Luffy tuviera suficiente. Está bien, esto se está prolongando demasiado. Luffy dijo, medio molesto. El mono se estaba divirtiendo, por supuesto. Zoro. Con eso, Luffy apareció justo encima del mono con sombrero de paja. Te tengo ahora. Pero todo lo que recibió fue un pie en su cara cuando el mono saltó en el aire y comenzó a escalarlo. Yo lo llamo mierda. Luffy se quedó estupefacto. Primero Zoro, ahora Hippo. ¿Qué es el próximo almirante de la flota marina? A fin de los capítulos, adeus.